Fue brutal, sangriento y desagradecido. Un trabajo para gente fuerte. Ser verdugo medieval era un mal necesario que te volvía un paria social. Toda tu familia también. Un solo error podía dejarte a merced de una turba enfurecida. Entonces, ¿por qué hacerlo? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, nos adentraremos en el mundo de los peores trabajos de la historia humana. La vida y época del hombre detrás de la hoja, el verdugo medieval. En la Edad Media, azotes, humillaciones en la picota o ejecuciones públicas ocurrían casi cada semana. Eran grandes atracciones que reunían a enormes multitudes. Miles se reunían en plazas, ricos, pobres, ancianos y jóvenes, todos empujándose para ver la horca. Los vendedores y comerciantes gritaban unos sobre otros, desesperados por captar la atención de los clientes antes del evento principal. Era el equivalente en la Edad Media de un evento deportivo moderno. Diversión y justicia, todo en uno. Las ejecuciones públicas eran populares, pero caóticas e impredecibles. Una vez que la multitud estaba borracha y alborotada, las cosas podían cambiar rápidamente. Una ejecución mal realizada podía provocar un motín mortal, por eso siempre había alguaciles y arqueros apostados cerca. Para el verdugo, un error significaba la muerte. Ya era un paria. Un solo error y podría ser el segundo hombre ejecutado ese día. Todo eso, la tensión, el caos, el peligro, estuvo completamente expuesto durante una ejecución en 1617 en Nuremberg. El condenado era Jorge Karl Lambrecht, un hombre de 30 años de un pueblo cercano. Tras tiempos difíciles, recurrió a falsificar monedas de oro y plata. Pero lo que realmente atrajo a la multitud fueron los susurros de algo más oscuro, rumores de que Lambrecht practicaba la magia negra. Su exesposa, llamada la Mordedora de Hierro, era vista como una hechicera que seducía y manipulaba a los hombres. Al sonar las campanas al mediodía, la multitud rugió y arrastró a Lambrecht, atado de muñecas y encadenado de tobillos. El dolor se reflejaba en su rostro, mientras se volvía hacia un capellán de la corte y suplicaba perdón. El capellán escribió después que Lambrecht suplicó ser decapitado, una muerte más limpia y rápida que ser quemado vivo. Pero la sentencia para los falsificadores era la hoguera, así que eso era lo que le esperaba. Detrás del condenado caminaba Franz Schmidt, encargado de ejecutar la sentencia y servidor de la ley, aunque sin poder real. Aunque prefería el hacha, perfeccionada en 4 décadas, ese día usó el fuego. Franz iba al final de la procesión, mientras los dignatarios, liderados por el juez con túnicas rojas y negras, iban al frente. Montando su caballo, lo seguían los capellanes, luego los ricos del Consejo de Nuremberg y detrás los líderes del gremio de artesanos. Era un quién es quién de la sociedad de Nuremberg. La multitud nunca agradeció ni aplaudió a Franz por su dedicación a su trabajo. Normalmente, empezaban con desprecio. Su familia vivía fuera de las murallas, rechazada por la comunidad. No podían entrar a iglesias ni mercados y estaban excluidos de la vida pública. Ser verdugo, o incluso solo ser hijo de uno, era como vivir con una maldición. No tenían amigos ni aliados, solo una lista constante de órdenes sombrías. Franz escribió en su diario que algunos hombres, y a veces mujeres, enfrentaban su destino con inquietante calma al caminar hacia la Piedra del Cuervo, llamada así por las aves que acudían tras las ejecuciones para picotear los cuerpos. No todos se iban en silencio, algunos necesitaban copas de vino para irse. Como Franz aprendió, el exceso puede convertirse en desastre rápidamente. Pero Franz mismo, él nunca bebía en el trabajo, eso lo diferenciaba. Algunos verdugos eran adictos al alcohol o shiskan. El trabajo afectaba, y ser un paria social llevaba a los verdugos a beber. Pero Franz había visto lo ocurrido. Cuando los hombres ejecutaban después de haber bebido de más, podían cometer un error. Si fallabas el cuello de un hombre y lo dejabas gimiendo, podías provocar violencia. Esto es la Europa del siglo XVII. La mayoría de los hombres llevaba dagas, y algunos se ofendían muy fácilmente. La multitud pedía sangre, pero deseaba ejecuciones perfectas, pues algún día podrían estar en el cadalso. Franz se beneficiaba de tener un 98% de éxito en las decapitaciones. Ya antes le habían arrojado lodo en la cara y casi se amotina la gente. Los alguaciles intentaron mantener el orden, pero con tantos espectadores era impredecible. Franz sabía de un verdugo de un pueblo cercano que fue linchado después de un trabajo mal hecho. No es de sorprender que Franz se tomara su trabajo muy en serio, tal como lo hacía su padre antes que él. Cuando tu familia es considerada paria, los hijos suelen seguir los pasos del padre. Franz solía decapitar frutas y troncos en sus días libres. Su carrera duró 45 años, ejecutó a 361 personas y casi no cometió errores. Lambrecht temblaba al acercarse a la Piedra del Cuervo.
Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Ese día no encontraría compasión. Al acercarse a la piedra, se volvió a la multitud. Las burlas pararon. Les pidió perdón y luego miró arriba para pedir el perdón de Dios. Se arrodilló y con voz temblorosa recitó el Padre Nuestro. Las últimas palabras de Franz, mientras se volvía hacia los dignatarios dispuestos a su lado, fueron: «Señor juez, ¿he ejecutado bien?». La respuesta fue: «Has ejecutado como el juicio, y la ley lo han requerido». Mientras la multitud se iba, los niños se alejaron, sus mentes marcadas por este acto extremo de violencia. Ese era el objetivo: asustarlos para que lo pensaran 2 veces antes de delinquir. La ejecución salió bien desde afuera, pero Franz no toleraba errores. Lambrecht debió morir antes de ser alcanzado por las llamas. Aún así, Franz probablemente no sintió mucha lástima. Uno de sus otros trabajos no era interrogador. Rompía huesos, aplastaba pulgares con tornillos y arrancaba carne con tenazas al rojo vivo. En su caja tenía un triturador de cabezas y tablillas para aplastar espinillas. Le pagaban extra por la tortura, como si fuera un trabajo adicional. Repartía castigos por delitos menores, azotando y a veces cortando dedos u orejas a hombres y mujeres. Como otros verdugos en Europa, marcaba los rostros con letras, dejando cicatrices permanentes a cazadores furtivos, perjuros o proxenetas. Marcaba la letra N de Nuremberg e incluso cortaba lenguas por blasfemia. Década tras década infligió dolor, pero a diferencia de otros verdugos medievales, lo escribió todo. Franz escribió un diario desde 1573, año de su primera ejecución a los 19 hasta 1617, cuando se retiró. Es el único documento conocido que nos da una visión real de la mente de un verdugo. El problema es que, de 621 entradas, usó la palabra yo solo 15 veces. Él no era de los que expresaban sus sentimientos en la página, así que es difícil entender exactamente cómo podría pensar un verdugo. Sabemos que él y su familia eran marginados sociales. Su esposa y sus 7 hijos no tenían amigos, y como Franz era curandero, a veces la gente del pueblo acudía a él. Después, al ser reconocido como verdugo confiable, la gente lo aceptó más, pero no tanto como para invitarlo a cenar. Él no juzgaba a quienes mataba, desfiguraba o mutilaba. Aparentemente trataba a todos sus sujetos por igual, nunca condenando ni mostrando disgusto o arrepentimiento. No mostró arrepentimiento tras ejecutar a su cuñado, un bandido condenado, pero podemos imaginar qué era lo que más le pesaba. Para los peores crímenes, el castigo era la rueda. Ataban al condenado a una rueda de madera y Franz le rompía los huesos con una porra. Desde los pies hacia arriba, era lento, muy doloroso y el castigo más severo que él aplicaba. Por supuesto, la quema también era extrema. La perspectiva de eso era absolutamente aterradora para el condenado, pero normalmente terminaba bastante rápido, no como el rompimiento. El rompimiento en la rueda era raro. La mayoría de las ejecuciones eran ahorcamiento o decapitación. No había comida oficial antes de las ejecuciones, pero Franz se aseguraba de que los condenados comieran algo. Algunas personas no tenían apetito, pero no todos. Un hombre comió un pan grande, 2 pequeños y algo más. Franz escribió que el hombre se preocupaba más por la comida que por el alma. Cuando lo ahorcaron, Franz contó que su cuerpo se partió. Para quienes no querían ir a la Piedra del Cuervo, Franz tenía sus trucos. A veces les ponía sedantes en el vino, y en un caso dijo que una mujer solo aceptó ir tranquila porque le permitió usar su sombrero favorito. Extraño, ya que casi perdía la cabeza. Luego estaba Elisabeth Mecklin, quien según Franz parecía muy tranquila en la celda del corredor de la muerte esperando su ejecución. Él escribió: «Ella, feliz de dejar este mundo malvado, iría a la muerte como a un baile». Pero parecía que estaba ocultando algo. El gran día comenzó a desmoronarse. Franz escribió: «Mientras más se acercaba a su muerte, más triste y desanimada se volvía». Su crimen fue adulterio, descrito en los cargos como una gran prostitución. La persona que la delató fue su hijo de 8 años. Ese día, Franz fue informado que la ejecución se realizaría. Como de costumbre, luego se puso su mejor ropa, visitó la celda, le pidió perdón a la víctima y tomó un trago de vino bendito conocido como la bebida de la paz de San Juan. Elizabeth estaba bien en la celda, pero cuando la multitud la insultó, perdió la razón. Ella gritó y luchó mientras la arrastraban a la piedra. A veces los condenados daban discursos, pero si duraba mucho, la multitud se volvía impaciente y hostil. Elizabeth estaba demasiado histérica para dirigirse a alguien. No sabemos cómo eran las ejecuciones fallidas de Franz, ya que en su diario solo anotó «fallida». Las pocas que fallaron ocurrieron tarde en su carrera,
cuando ya tenía reputación de confiabilidad. Una ejecución fallida no solo era sangrienta, también debilitaba el mensaje de redención de las autoridades. Dios no era sádico, así que si la cabeza de Elizabeth no caía al tercer golpe, la multitud podría amotinarse y Franz quedar deshonrado ante Dios. Su peor momento llegó durante un azotamiento cuando estalló un motín y alguien murió después de que la multitud le arrojara piedras. Estuvo cerca de ser linchado, pero que lo llamaran Maestro Franz indica que, pese a ser forastero, recibía cierto respeto. A veces sentía compasión. Cuando Carolina fue sentenciada a ahogarse, Franz y capellanes lograron que la pena se cambiara por decapitación menos traumática. Sobre las quemas que aterrorizaban a los condenados, Franz solo hizo 2. En Europa, los métodos de ejecución dejaron de ser espectáculos violentos y se volvieron muertes más directas. A veces se cree que los hombres que realizaban estas ejecuciones macabras llevaban capuchas sobre la cabeza, pero eso casi nunca, si es que alguna vez, fue el caso. Jack Ketch, famoso por desmembrar hombres en la Inglaterra del siglo XVII, era socialmente aislado como Franz. Tuvo suerte de no haber sido despedazado por la multitud, ya que algunas de sus ejecuciones fueron terriblemente mal hechas. Un relato sobre una decapitación de Ketch contaba que la víctima sufría horriblemente con cada golpe, insoportables pero no letales. Luego lo sustituyó su asistente Pascal Rose, ex carnicero. Rose fue arrestado por robo y luego ahorcado y después Ketch regresó. Eso muestra que pocos querían ese trabajo. No se sabe cuánto le pagaban a Ketch, pero a otros verdugos les daban cerca de 1 libra por ejecución. Un obrero entonces ganaba unas 8 a 10 libras al año. Aún así, para Ketch, su libra no bastaba. Hizo huelga en 1682 por mejor salario y ganó. Es probable que también ganara dinero extra vendiendo partes del cuerpo o ropa de la víctima, y recibía sobornos de los condenados para hacer su trabajo rápido. Sobre por qué alguien querría partes del cuerpo o ropa no era solo por coleccionar trofeos. Las personas supersticiosas creían que podían usarse para curar todo tipo de enfermedades, o incluso para hacer hechizos si la magia negra era lo suyo. Las ejecuciones de Ketch eran tan sangrientas y tan lentas que lo acusaron de aceptar sobornos de los enemigos de hombres ricos para hacer que el sufrimiento fuera peor. Durante la ejecución del duque de Monmouth, el hacha estaba tan desafilada que el propio duque gritó de dolor. Después de varios intentos fallidos, Ketch tuvo que usar un cuchillo de mano para terminar el trabajo. La ejecución fue tan vil que, de no ser Ketch escoltado por guardia militar, la multitud casi seguro lo habría linchado. No sorprende que su nombre fuera sinónimo de Satanás. En la prisión de Newgate, donde hervían los miembros de hombres desmembrados por alta traición, la sala fue apodada la cocina de Jack Ketch. Ejecutar a alguien a veces se conocía como hacer un Ketch. Con el tiempo, el público consideró estos castigos sangrientos como bárbaros. Numerosas personas se quejaban de los cuerpos en descomposición que quedaban en las jaulas. El olor era horrible y la vista era perturbadora para los niños que, aún así, podían escaparse de sus casas para arrojar piedras al cadáver en descomposición. El historiador francés Michel Foucault señaló que en Francia la gente también se volvió en contra de esa crueldad. Los tiempos estaban cambiando. Aún así, las ejecuciones en Inglaterra siguieron siendo grandes eventos públicos hasta 1868. Guillermo Calcraft, verdugo odiado y admirado, usaba la caída corta. Los hombres colgaban de dolor, mientras hasta 30.000 personas miraban. Calcraft los entretenía jalando sus piernas. Ahorcó a 450 personas, incluidas 35 mujeres, y vendió trozos de cuerda a 1 libra cada uno. Calcraft era una celebridad, pero también despreciado, marginado en su pueblo, y ni su familia lo quería. James Berry nació en 1852 en Heckmondwike, un pequeño pero antes relevante pueblo textil de lo que hoy es West Yorkshire. Este hombre, originario de la pobreza, se volvió uno de los verdugos más famosos de Inglaterra y, como Franz, escribió un libro sobre su trabajo. Afirmó que nunca soñó con convertirse en verdugo, pero vio un anuncio y se postuló. Él no consideraba el trabajo deshonroso ni degradante. De 1.400 solicitantes, él fue contratado. Su primer trabajo en Edimburgo, Escocia, fue ayudar con la ejecución de 2 cazadores furtivos. El 21 de marzo de 1884, llegó a prisión con un boleto de tren de tercera clase. El cadalso estaba listo. James lo probó con sacos de cemento del peso de los prisioneros y luego escribió: «Caminé por la prisión pensando en los hombres que pronto morirían, llenos de vida y sabiendo cuándo sería, lo que me enfermaba solo de pensarlo. No podía comer.
Deseaba nunca haber aceptado un trabajo tan horrible, pero la ejecución que realizó junto a un hombre más experimentado fue considerada un éxito. Su superior dijo que James lo había hecho de una manera sumamente satisfactoria y hábil. Con el tiempo, se hizo famoso por perfeccionar la caída larga en la horca y consideraba repugnante la decapitación, oficio de Franz. Si debía matar para vivir, lo haría de la forma más indolora y menos bárbara posible. Aún así, hubo contratiempos. En 1885 en Norwich, calculó mal la cuerda y decapitó accidentalmente a Roberto Goodale, asesino de su esposa. Ese año, la ejecución de Juan Babacón Bly falló 3 veces cuando la trampilla no se abría. Lee, quien bien pudo haber sido inocente, finalmente fue salvado de la muerte después de lo que fueron 3 horrendas sesiones de tortura mental. Su condena fue conmutada a cadena perpetua y salió en 1907 ganando dinero con charlas sobre su peculiar vida. En 7 años, James Berry realizó 131 ejecuciones, incluidas 5 mujeres. A diferencia de los verdugos medievales, él no era odiado ni aislado, aunque comprendía el tabú de su trabajo. Aún así, para él era sencillo. Si matabas, no merecías vivir. Él escribió: un asesino es solo eso, alguien vil que ha quitado una vida y por ley divina y nacional debe morir por su acción. Al igual que Franz, James atrajo el desprecio público, pero sus ejecuciones eran eventos populares. Cuando trabajaba en interiores, multitudes se congregaban afuera de las prisiones. Unos apoyaban las ejecuciones y otros protestaban. Los tiempos habían cambiado desde la época de Franz, pero la multitud aún a veces venía a animar. James contó que una ejecución atrajo a 1.500 personas, la mayoría riendo y bromeando. Dijo que tenía un ambiente festivo. Luego se volvió abolicionista de la pena de muerte, aunque antes su trabajo le dio una vida cómoda. Ganaba 10 libras por ejecución y alrededor de 20 libras al año como anticipo. A lo largo de 7 años pudo haber ganado 1.440 libras, aproximadamente 200 libras al año. Era similar al salario de un alto funcionario y mucho mayor que el de un comerciante o profesional junior. Si vemos el calculador de inflación de moneda, 10 libras a finales de 1800 equivalen a unas 1.500 libras hoy, así que aproximadamente 2.000 libras. Nada mal para un día de trabajo. Su salario anual pudo ser cerca de $45,000, ya que ejecutar personas tiene periodos de poca actividad. Franz Schmidt también le fue bien matando. Él ganaba 3 florines y medio a la semana, mientras una casa en los barrios bajos costaba 6 florines al año. Un sirviente ganaba 15 florines al año y un maestro 50. Franz, con sus trabajos extra, ganaba casi lo mismo que un jurista con salario anual de 300 a 400 florines. Después de jubilarse, es evidente que le iba bien cuando compró una casa por 3.000 florines. Sí, era un trabajo difícil, pero si eras bueno, alcanzaba para pagar las cuentas. Hoy en día, ser verdugo es un oficio en extinción. En Occidente, solo Estados Unidos ejecuta regularmente y mantiene anónimos a los verdugos. No sabemos quién presiona los botones que inyectan las drogas o activan la corriente eléctrica. En los fusilamientos, nadie sabe quién disparó la bala mortal. Una de las armas siempre dispara de salva. Los verdugos ya no tienen la fama de antes. Mohammad Saad al-Beshi, de Arabia Saudita, uno de los últimos en hacerlo, afirmó en 2003 que promediaba 7 decapitaciones diarias. Hablaba abiertamente de su trabajo, llamándolo voluntad de Dios, y una vez dijo con orgullo: la vida de un verdugo no es solo matar. A veces implica amputar manos o piernas. En Singapur, Darshan Singh fue un famoso verdugo que ejecutó a 850 personas antes de retirarse en 2005. En 1965, él ahorcó a 18 expandilleros 3 juntos, tras el asesinato de 4 oficiales de prisión en un motín. En 1973 ejecutó a una mujer que mató a la esposa de su amante japonés y después jugaba cricket. Su actitud aparentemente indiferente sobre ser, en efecto, un asesino a sueldo ciertamente provocó mucho odio hacia él, especialmente cuando ahorcaba a personas por drogas que venían de países con leyes menos estrictas. Singh festejó su última ejecución con whisky, aunque negó los rumores de que se reía en las ejecuciones por dinero. Quizá el último verdugo famoso fue Chavaret Haurebun de Tailandia, quien realizó 55 ejecuciones por pelotón de fusilamiento entre 1984 y 2003. Él también era igual de abierto sobre su trabajo. Le comentó a Don Linder que su karma seguía intacto y que el trabajo no le molestaba. Los 2.000 baht o $60 extra por ejecución, sumados a su bajo salario en la prisión, ayudaban a mantener a su familia y pagar sus noches de karaoke, donde cantaba A mi manera de Frank Sinatra. La ejecución era sombría.
Pero algunas personas se volvían mucho más creativas cuando se trataba de causar dolor. Mira métodos de tortura malvados, diseñados para ser peores que la muerte, para ver hasta dónde puede llegar la oscuridad de la invención humana, o haz clic en este video en su lugar.